¿Alguna vez te ha pasado que a lo lejos ves a alguien que te parece conocido? Te acercas un poco más y, como que sí es, y cuando estás bien cerca ya te das cuenta, sí, sí es la persona que pensaste al comienzo. Bueno, hemos llegado al capítulo 9 de el Evangelio de Juan, en nuestra serie sobre los milagros de Jesús. En este milagro vemos cómo Dios le devuelve la vista a un ciego. Y es un milagro doble, porque le devuelve no solo la vista física, sino que abre sus ojos a la verdad espiritual de quién es Jesús. La historia comienza en el capítulo 9 y nos dice que mientras Jesús caminaba vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Este hombre era un mendigo y los discípulos le preguntan: ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Jesús les responde en el versículo 3: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y de esto aprendemos algo muy importante. Cuando tenemos una enfermedad, cuando vemos a alguien enfermo, la causa no es lo verdaderamente importante para Jesús. Aquí lo que vemos es que era el propósito de Jesús. El propósito de Dios acá era lo importante. Ahora, hay que tener en cuenta que los pecados pueden por sí mismos causar una enfermedad, ¿no? Si te la pasas tomando y fumando, pues no es raro que tengas alguna enfermedad del hígado o de los pulmones. De esto no se trata, pero se trata a veces de situaciones complicadas, de enfermedades que no tienen una causa aparente, pero que Dios permite con un propósito. Y el propósito de Jesús es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que nos permite ver y entender, tal vez después, por qué Dios permite cosas en nuestra vida. Porque en la Biblia sabemos que cuando Él permite cosas duras, son por nuestro propio bien. Dios puede decidir en su soberanía si sanar o no sanar. De hecho, en la Biblia vemos un ejemplo de alguien a quien Dios no decide no sanar. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, el mismísimo apóstol Pablo habla de una enfermedad que él tenía y le pidió 3 veces a Dios que se la quitara y Dios le dijo que no, mi gracia es suficiente. Por su propio bien, Pablo dice, para que no se volviera orgulloso, por su propio bien Dios no le quitó la enfermedad. Tenía un propósito. Así que para nosotros lo importante es entender que Dios tiene un propósito, y si no entendemos y si no vemos por qué tenemos una enfermedad y Dios no nos la quita, no es que no nos quiera, a veces es por nuestro propio bien. Pero el punto es confiar en Él, que Él tiene un propósito con todo y que en su soberanía Él va a querer lo mejor. Dios puede decidir en su soberanía si sanar o no sanar, y en este caso Él decide hacerlo. Y vamos a ver por qué. Él tenía un propósito más grande, más que el simple hecho de que este hombre pudiera volver a ver. Ahora, ¿cómo sana Jesús a este hombre? Es de una forma muy curiosa. En el versículo 6 dice que Jesús escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, y luego le dijo que fuera y se lavara. ¿Por qué Jesús decidió esto así? En otras ocasiones Él sencillamente ha dicho una palabra y ya ha sido suficiente. Bueno, el texto no nos lo dice específicamente, pero sugiere que seguramente es para provocar a los judíos religiosos, porque resulta que este milagro sucedió en un sábado. Y según la interpretación de la ley de los judíos, hacer lodo y hacer cosas con las manos era trabajar, y en el sábado pues estaba prohibido trabajar, era incumplir la ley. Entonces, seguramente fue para provocarlos. Y vemos que de acá empieza una discusión larga. Yo los invito a que lean el capítulo 9 completo, porque hay muchas cosas que no podemos discutir acá. Pero lo que vemos es que empieza una controversia entre este ciego, este mendigo, y los religiosos. En el versículo 11, los judíos le preguntan a este ciego: ¿quién fue el que te sanó? Y él les dice: el hombre al que llaman Jesús. Más adelante la controversia sigue y los judíos lo vuelven a llamar y lo vuelven a interrogar y le dicen: ¿qué opinas? En el versículo 17, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Y él dice: creo que debe ser un profeta.
La controversia sigue y vemos que para este hombre hay mucho en juego. En la época la sinagoga no era un sitio solamente religioso, sino era un sitio social y era un sitio en donde se encontraban pues, los judíos de la época. Este hombre era un mendigo, es decir, él estaba completamente dependiente de la caridad de las personas que iban a la sinagoga. Aquí leemos que él mendigaba a la entrada. También leemos que los fariseos habían amenazado a todos los que dijeran, a todos los que apoyaran a Jesús, con expulsarlos de la sinagoga. Y esto no era cualquier cosa pequeña, en realidad era algo muy significativo, especialmente para alguien que vivía de la caridad de las personas que iban a la sinagoga. Para él, su subsistencia estaba en juego. Y en esta controversia él sigue y él siempre dice, no, es Jesús, y hay una pelea con los fariseos hasta que finalmente lo echan de la sinagoga en el versículo 34. Y en este punto, Jesús lo busca y le pregunta, versículo 35, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego le dice, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y lo adoró. Acá Jesús le abre los ojos espirituales a este hombre y le permite ver que quien lo sanó no era un hombre ni era un profeta, sino que es el mismísimo Hijo de Dios, quien no solo vino a abrir sus ojos físicos, sino a abrir sus ojos espirituales y a darle salvación y vida eterna. Tal vez tú tienes una imagen de Jesús parecida a la que tenía este hombre. Tal vez tú crees que Jesús fue un buen tipo, un hombre muy sabio, no, muy querido, muy amado. Tal vez crees que incluso no, un profeta, un profeta muy importante, pero no has visto que Jesús es el mismísimo Hijo de Dios. Y estás escuchando esta reflexión y es una oportunidad para que Jesús abra tus ojos. Entonces te invito a que pienses en esto, a que pienses que Jesús es el Dios hecho hombre, que vino a esta tierra no porque no tuviera nada mejor que hacer y estuviera aburrido y se le hubiera ocurrido, bueno, vamos, no, tenía un propósito y ese propósito era vivir una vida que nadie en este mundo puede vivir, es decir, una vida perfecta, una vida sin pecado, y luego recibir el castigo que no merecía, pero nosotros sí, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y con ese propósito Él vino a esa tierra, y eso es lo importante. Así que te invito a que ores para que Jesús abra tus ojos a las verdades que Él tiene, a quién es Él para ti, y que aproveches esta oportunidad. No la dejes pasar.